a dar la bienvenida a José Fachín Ruiz. ¿Cómo estás, José? Buenas noches. Hola, Rómulo, ¿qué tal? Buenas noches. José, Un gusto buenas noches. saludarle. Bienvenido. Y gracias por la invitación. Gracias. Sí, queremos justamente conocer desde tu responsabilidad de trabajo algo que primero quiero manifestar a quienes nos están siguiendo. He llegado a una declaración de los pueblos indígenas en Iquitos, publicado el 12 de mayo de 2021, donde hay un conjunto de organizaciones, obviamente participantes, y hay algunos puntos que quiero mencionarlo para ingresar justamente a la conversación. Uno, el cumplimiento de la resolución ministerial número 308 del 2020 del MINSA, donde se habla que a través de esta resolución se aprobó un presupuesto de 88 millones de soles para la atención sanitaria en 10 regiones de la Amazonía indígena en el marco de la emergencia por la COVID-19, pero que este presupuesto no llegó a su destino final. Y el punto 2 es que los niños y niñas de las comunidades nativas han sido y siguen siendo los más afectados por la educación virtual por el poco o nulo acceso a la conectividad. Y hay un tercer punto, de los varios que hay, he tratado de resaltar los más, digamos, los más urgentes, es el tema de la titulación de 20 millones de hectáreas que se debería dar en títulos comunales, que el gobierno no ha tomado en cuenta a la fecha, al margen de existir proyectos como el DCI y el PTRT-3. Lo último que veo es el alerta que hace sobre el tráfico de tierras y el abandono que existe por parte del Estado. ¿Cómo realmente se traduce esto? Toda esta es una lista realmente de preocupaciones donde han tenido una asamblea última. Infórmanos, por favor, para ponernos en contexto. Sí, efectivamente, eso es producto de la última reunión que tuvieron las organizaciones indígenas, la representativa, ¿no? Liderada por AIDC. Eso es en términos generales que han concluido. Bueno, lo que es respecto al tema del COVID, ¿no? De la pandemia, en ese contexto nosotros hemos presentado dentro de la plataforma de pueblos afectados que se crea el Comando COVID Indígena ante la inoperancia y la poca efectividad del apoyo para contrarrestar COVID en la primera y en la segunda ola. Eso es producto de la propuesta de los pueblos, ¿no? Sobre esa base no había nada de financiamiento para poder trabajar y poder salvar vidas en la Amazonía. Entonces se creó este mecanismo para coadyuvar al Estado y los pueblos pueden ser partícipes, ¿no? Y también aplicar los conocimientos y la medicina tradicional. Pero sin embargo, esto, el Estado ha definido, ¿no? Y ha presupuestado algo de 86 millones, la cual eso no sabemos en qué realmente se gastó, ¿no? Ese presupuesto. Y eso están exigiendo que sea transparente y que se ejecute como debe de ser. Eso fue en el año 2020. Pero para el 2021 no hay absolutamente nada, ¿no? Lo que estamos exigiendo al Estado mediante el comando COVID, el equipo técnico, es que también se pueda diagnosticar y se pueda ver un presupuesto equitativo para poder informar adecuadamente a la población y esta puede tener efectividad, ¿no? En la implementación. Lo demás son términos que se vienen discutiendo las políticas generales ya de AIDC, del movimiento indígena en general, en lo que es el tema de la titulación de las comunidades nativas y campesinas. Entonces hay una serie de problemas que por la estrategia del Estado, y por la dilatación no está titulando adecuadamente como debe de ser, ¿no? Entonces hay un cuestionamiento a este punto. En el tema del tráfico de tierras, entre otros, son temas que está afectando pues en la Amazonía y que nosotros estamos cuestionando. Ese es un punto general que viene tratando ya el movimiento indígena, ¿no? Que es conocido por todo por el Estado. Lo que ahora en lo específico, ¿no?
nuestra asesoría, la plataforma va específicamente en el ámbito del circuito petrolero en la Amazonía peruana, ¿no? Lo cierto es que no es un tema nuevo esto, Mari. Yo he trabajado con algunas etnias en la parte Loreto, en la parte Ucayali también, y la parte de la selva central. Y la verdad es que es irónico de saber que se designó 88 millones de soles para este tema de la emergencia del COVID y que los dirigentes más importantes, porque la IDCEP es la organización, es la central de organizaciones que incorpora a las organizaciones de las diferentes comunidades y regiones de la parte amazónica, y que no sepan a dónde llega el dinero. O sea, es una especie de Es una pena. provocación. O sea, no hay fiscalización, Rómulo, sobre este dinero que se le da a veces a los gobiernos regionales. No siempre llegan para lo que fue presupuestado. O sea, y 88 millones de soles es una cantidad bastante importante, ¿no? Estábamos viendo antes de ayer que para todo San Marcos le estaban dando 2 millones apenas de soles. 88 millones es una cantidad bastante importante para combatir el COVID, para poner las vacunas ya vienen por otro lado, pero sí para hacer las pruebas, ¿no? Las pruebas serológicas, que son un poco más baratas que las otras, y me parece una total injusticia que no llegue a quien debe este dinero, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta que la población indígena en realidad representa un 20% más o menos de la población y quizás un poco más. Y claro, es un poco complejo en el tema de que estamos hablando de 78 lenguas. Bueno, no sé si las 78 están en la Amazonía, creo que no, pero la mayor parte está dentro de la Amazonía. Y trasladarse a estas zonas es bastante complejo. O sea, muchos días que hay que viajar en embarcaciones fluviales, etc. Y siempre se les ha dejado. El único que llega a estas zonas, y esa es la pregunta que queremos plantearle, ojalá se reincorpore, Se reconoce. es el tema minero. O sea, el tema del petróleo. Del petróleo. Eso sí, uno lo mira y encuentra el mapa. Yo he encontrado un mapa que no lo tengo en este momento a la mano, pero he identificado ahí punto a punto dónde están las minerías dentro de la Amazonía. La Amazonía en general, no solamente Loreto, Cayali, Amazonas, Madre de Dios, ni hablar, está mapeado. Pero no está mapeado para la conservación ambiental, que he estado leyendo una propuesta interesante de ellos. No está visto allí la interculturalidad, que es un factor que hay que conservarlo, pero no significa abandonarlo. Claro. O sea, conservar no significa dejarlo sin conectividad, dejarle sin atención de salud, ¿no? Claro, o sea, en una oportunidad escuché a alguna persona de allá indígena que decía de que ellos no querían el internet porque no querían que les pongan antenas, pero bueno, la solución para ellos sería el internet satelital, un poco caro, pero es que si tienen el dinero, acuérdate que los gobiernos regionales no ejecutan ni el 50% del presupuesto que le asignan. Entonces, dinero puede haber, o apoyándose tal vez en organismos internacionales, ¿no? Pero esto sí se les podría colocar su internet satelital para no dañar el ecosistema. Eso es algo que ellos no aceptarían, por lo que escuché, ¿no? Ellos Bueno, aquí conversamos en el programa hace algunos meses con un funcionario de la UGEL de San Lorenzo, que se llama la provincia del Datén del Marañón. Y él nos hablaba que, por ejemplo, esta UGEL incorporaba a alumnos de 8 etnias. Es decir, hablamos de 8 lenguas. Y entonces tener un profesor para dominar, digamos, varias
primero que el tipo de profesor que se requiere necesita de mayor preparación. Para empezar, tiene que conocer la lengua en la que tiene que enseñar, no solo es el español, sino la lengua originaria. Originaria. Segundo, este funcionario nos decía que la mayoría de los profesores de esta UGEL aún no habían tocado un teclado de una computadora. Entonces, no solo es un problema de conectividad, sino es un problema que hay que verlo desde el lado de la persona. Digital. Claro, claro. ¿Cómo la gente te puede aceptar o no te puede aceptar? Está obviamente sujeto a cómo tú le tratas. Claro, hay que saberlo negociar, hay que saberle hacerle entender que va a ser para un desarrollo para el mismo pueblo, ¿no? Es bastante triste. Y ahora que es tan fácil alfabetizarlos digitalmente, porque no tiene que haber pues la presencia de un profesor ahí, sino que a través de videos se les puede enviar los videos como para alfabetizarlos, o se reparten o se les cita en algún lugar comunal, a espacio abierto, pasarles tipo una película, las capacitaciones. Hay tantas formas. Cuando hay voluntad se encuentra siempre la solución, pero al parecer no hay mucha voluntad. Es lo sí, que me parece. Complicado definitivamente. Y yo creo que finalmente eso los lleva a ellos, porque estuviste ahí presentando digamos, un manifiesto político. Yo quiero entender, tienen un problema con el lado de la salud. Hay un fondo destinado por norma y todo, y que no lo tienen claro. Hay un tema de preocupación por la educación, que es otro factor fundamental. Pero hay un tercero que ellos están hablando, que es la titulación de las tierras hacia las comunidades, o sea, la legalidad hacia las comunidades, porque genera conflictos con las mineras y todo esto por un tema de demarcación territorial, por un tema de legalidad. Todo eso es parte y ellos están tratando de cuidar los espacios que les corresponden. O sea, las minas son forasteros y tienen que respetar la licencia social, es decir, la licencia social y las leyes, ¿sí? El respeto a la comunidad y el cumplimiento con las leyes para un manejo ambiental adecuado. Yo estoy viendo allí, por ejemplo, ellos plantean una propuesta que a mí me parece sumamente interesante mencionarlo, porque no podemos retomar la comunicación, pero ellos, por ejemplo, plantean la agenda forestal comunitaria, que viene a ser una hoja de ruta para que las comunidades sean beneficiarias de la actividad forestal sostenible en sus territorios. O sea, no es que reclaman solamente. Yo creo que lo que hacen es no reclamar, sino más bien defender sus espacios con autoridad, con propiedad, pero esa defensa va acompañada de una propuesta. O sea, eso es lo que he observado, no ahora, como repito, yo he viajado, he estado y he podido observar y tenemos relación actualmente con varias etnias. Entonces, no podemos cerrar los ojos ante una realidad y posiblemente esa realidad no está siendo escuchado, no está siendo atendido y les ha llevado a optar con una posición, como es la posición política. Porque ahí en la posición política, en el manifiesto político de los pueblos indígenas de Loreto, dejan claramente de respaldar al profesor Pedro Castillo. Al profesor Pedro Castillo, sí, eso estuve así contundente, viendo. ¿no? Sí. Es contundente, o sea, no es a medias. O sea, hay una posición contundente, donde todas las organizaciones que se han juntado han dicho, no, vamos a conversar con él y bueno, vamos a respaldar. Ahora, ojo, estamos hablando de un sector que somos parte en el mundo. O sea, un espacio, un pulmón, una parte del pulmón en el mundo. Claro. Nuestra biodiversidad, nuestra interculturalidad está allí. Claro que sí. Creo que esa riqueza no deberíamos de dejar que se pierda o que otros atropellen. Claro, hay la más grande concentración de aves, de flora en el mundo, ¿no?
Todo No, está ahí efectivamente, recuerda en la región que nuestra Amazonas. Amazonía está el río más caudaloso del mundo, que es nuestro Claro, Amazonas. O nace ahí, sea, claro. eh, si uno empieza a mirar la reserva de Tambopata en Madre de Dios, en fin, tenemos tanta riqueza en materia amazónica. Nuestro país, 52% de la composición geográfica corresponde a la Amazonía. A la Amazonía, claro que sí.